Bueno, la corriente hace esto. La corriente hace esto otro. Ajá. Entonces vean que son tres gráficas distintas para tres comportamientos: voltaje, corriente y la onda. ¿Cómo está llegando? Ahora, ¿qué va a pasar cuando la onda esté del lado negativo? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues va a pasar exactamente lo mismo que pasó, pero ahora en el otro lado, en la otra placa. Eso significa que entonces, aquí estaban las cargas positivas, y cuando la corriente está en el lado negativo, significa que va para el otro lado. Entonces empiezan a llegar otra vez los electrones, y esto mismo va a suceder, se va a volver a replicar, el mismo fenómeno, se empieza a cargar el capacitor hasta que llega a un máximo, así, y luego en cuanto la onda, bueno, vamos a ponerlo aquí, ya. Y en cuanto la onda llega a cero, bueno, aquí sería el máximo, aquí sería el máximo, y en cuanto la onda empieza a ir hacia el negativo, se va a descargar, y esto es lo que va a hacer el capacitor. Y la corriente va a ir exactamente al revés. Entonces aquí hace esto y de nuevo esto. Y entonces vemos cómo empieza a oscilar. Vean cómo la onda no tiene mucho efecto sobre la corriente. La corriente no se ve muy deformada, pero el voltaje sí. Entonces, un capacitor para corriente continua, cuando está aquí, cuando la corriente es continua, aquí el capacitor ya no deja pasar más corriente. A veces dicen que se cierra, no se cierra el capacitor, simplemente ya está saturado. Entonces ya no deja pasar más electrones hasta ahí. Y el capacitor actúa como si fuera un circuito abierto, no como una resistencia, porque la resistencia deja pasar poquita, pero deja pasar. Pero esto es un circuito abierto, ya no deja pasar el capacitor corriente. Ajá. Y bueno, entonces en corriente alterna, curiosamente, el capacitor sí deja pasar la corriente, y también el voltaje va oscilando. Entonces en la corriente alterna, un capacitor modula el voltaje y permite que pase la corriente en uno u otro sentido. Ajá. Entonces los capacitores en corriente continua anulan la corriente cuando se llena. En corriente alterna puede pasar ida y vuelta cuantas veces quiera. Ajá. Ahora, ya nada más para ver el efecto de la frecuencia, vamos a suponer que el capacitor es un depósito con agua. De cuenta que este es un depósito con agua. Entonces, aquí está llegando un chorrito, por esta manguera está llegando un chorrito, y si este depósito se llena, ya no va a pasar más agua. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que mientras no se llene, mientras siga llenándose, aquí va a seguir pasando electricidad. Pero ¿qué pasa si el depósito es muy grande? Pues que va a tardar mucho en llenarse, ¿no? Entonces, entre más grande es el capacitor, menos efecto tiene sobre la corriente. Porque mientras el capacitor se llena, sigue pasando corriente. Una vez que ya se llenó, I'm so sorry. ¿Qué pasaría entonces si es al revés? Si nada más tengo una laminita así, un tanquecito hiper mega chiquitito, que se llena rapidísimo y ya no deja pasar corriente. Entonces, si el capacitor se llena y todavía sigue llegando corriente, ya no va a pasar. Este efecto de que ya no deja pasar corriente para fines prácticos, dicen que actúa como una resistencia, se opone al flujo de corriente. Entonces, los capacitores ante corriente alterna actúan como resistencias, y a mayor capacidad
mayor capacitancia, mayor resistencia. Esto de que actúan como resistencias, a este fenómeno se le conoce como impedancia y se representa con la letra Z y se llama impedancia capacitiva. Y cuando es impedancia capacitiva, a la Z se le pone un subíndice C. Y entonces la impedancia capacitiva es igual a la frecuencia sobre la capacitancia. No es cierto, no es cierto. Le estoy mintiendo. Es 1 entre W. ¿Qué tiene que ver la frecuencia ahí? Bueno, pues resulta que hagan de cuenta que tengo este mismo sistema. Se está llenando un tanque. Hagan de cuenta que este capacitor es un capacitor muy grande, y tarda mucho en llenarse. Y resulta que apenas va a la mitad del capacitor. Todavía no se llena bien, todavía tiene espacio, ¿no? Todavía se está llenando y de repente la corriente dice, no, vamos para el otro lado. Entonces ya no tiene tiempo de actuar como resistencia. Si entre más rápido cambie la corriente de dirección, menor es el efecto de resistencia. Menor es el efecto de resistencia. Entonces, por eso tenemos esto. Y sí, cierto, también, no es cierto, entonces los puse al revés. Mayor capacidad, mayor resistencia, no es cierto, es al revés. Mayor capacidad, menor resistencia, porque entre más grande es el capacitor, más tarda en llenarse, y entre más tarda en llenarse, más pasa la corriente. Perdón, se los puse al revés. Ahora nos vamos al otro lado. ¿Qué pasa con las inductancias? Para la capacitancia habíamos visto que el voltaje es igual a la carga sobre la capacitancia. Entonces, la carga sobre la capacitancia. Entonces, en los inductores, la caída del voltaje es igual a L por dI en dt. Aquí no hay mucho que visualizar con esquemas, porque el efecto es mucho más simple. Estoy diciendo que entre más rápido vaya la corriente, entonces la caída de voltaje que me está ocasionando es L por I por W. Sí, porque entonces, ¿quién va haciendo W? La derivada del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, sería esto por la corriente. O sea, estos dos elementos son esto. O sea, la derivada de I con respecto a T. Ahora, entonces, vamos a la fórmula viva, la reina de Inglaterra. Entonces, ¿quién es la resistencia? La resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Entonces, si tenemos el voltaje aquí, tenemos L, tenemos I y tenemos W. Entonces, para que esto actúe como una resistencia, divido entre I, y entonces ya digo que R es igual al voltaje entre la corriente, y esto es igual a ¿quién? L por W. Entonces, entre más alta es la frecuencia, mayor es la resistencia que presenta un inductor, una bobina. Y a esto se le llama impedancia inductiva. Y es igual a L por W.
¿Qué creen que en el libro está con X? Este está así, con una X. Y este está también así con XL, es igual a 1, no por 1, es L por W. Están con X, no con Z. Sí hay una diferencia, ahorita la vemos. Las inductancias habíamos visto que ¿qué le hacen a la corriente? Si aquí tengo la corriente con respecto al tiempo y hago una onda cuadrada, o sea, llega un pico de voltaje, ¿qué es lo que va a hacer la inductancia? Le va a decir, no, aquí no subes de golpe, subes poco a poco. Ajá. Entonces, cuando tú tienes un capacitor y tienes un inductor y tienes una fuente de corriente alterna, la corriente entonces va a estar haciendo, esto en la fuente, ¿no? Pero entonces tu corriente va a ser modificada tanto por el capacitor como por el inductor. El capacitor y el inductor te van a desfasar cierto ángulo, pero se va a comportar exactamente igual. Esto ya lo habíamos visto también cuando vimos el generador. Este ángulo, como este eje es el eje del tiempo, entonces aquí se desfasa cierto ángulo. Y el ángulo en el que se desfasa es igual al producto de la inductancia por la capacitancia no lleva raíz. El ángulo en el que se desfasa es 1 sobre CL más, CW más LW sobre la resistencia. Entre más grande la